Pues Melissa, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que estamos felices que hayas aceptado esto, que te quitemos estos minutos de tu tiempo y platicar sobre tu carrera, tu trabajo como artista y también la obra que hiciste para Artista Manifesto. Y pues bueno, me encantaría empezar platicando sobre tus inicios en el arte. Primeramente, leyendo tu semblanza, ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura de Artes Visuales? Pues también veo que en tu obra que tienes una estrecha relación con la literatura y pues bueno, es un aspecto muy importante en tu creación como tal y tus conceptos. Como también posteriormente te recibiste de maestra en trabajo social. Platícame un poco de tu trayectoria y ahorita platicamos de tus piezas. Ok, muy bien. En lo que corresponde a la parte de la formación académica, creo que como muchas personas que estudiaron artes, la verdad es que cuando yo ingresé a la facultad no sabía muy bien a dónde estaba ingresando. Yo entré porque quería dibujar y eso era todo. Simplemente quería dibujar. Era muy gracioso para mí en ese momento que yo tenía dos carreras que quería estudiar. Una era una carrera científica y la otra era una carrera artística. Ok, Por muy al- diferentes. bueno, yo consideré en ese momento que si me dedicaba a la ciencia no iba a poder ser muy, como, no sé, me parecía que en la ciencia no es lo que pienso ahora, pero en ese momento me parecía que en la ciencia podía estar más distante del arte que el arte de la ciencia. Ok. Entonces, así elegí la carrera de artes, pero por supuesto que no era lo que yo esperaba. Yo esperaba entrar a una academia técnica y pues lo que me encontré en en la generación en la que yo estudié, pues fue una formación casi 50 y 50 entre la parte técnica y la parte pues teórica, histórica y conceptual, aunada que la movilidad a la que yo apliqué durante la carrera fue una movilidad a la carrera de historia del arte. Ok. Entonces eso pues me permitió tener una formación que yo sentí, porque bueno, la Facultad de Artes Visuales de la universidad, que fue donde yo estudié, ha tenido muchos periodos en la generación que yo estudié, que sí debió haber sido 2004, 2009, ajá. Em, Fuimos una generación que a mi parecer tuvo la oportunidad de formarse como mitad y mitad en la parte técnica y en la parte conceptual y de desarrollo teórico. Entonces, ¿por qué lo estudié? Porque quería dibujar. Ya cuando estuve ahí, pues sí me sentí bastante atraída por la parte del trabajo conceptual. Y durante la carrera hice el trabajo social en el área de educación con niños y niñas muy chiquititos. El área de educación en la que yo trabajé en ese momento era con los niños y las niñas de 2 a 4 años de edad. Ay, muy chiquito. Sí, bebecitos. Entonces, pues ahí esa experiencia me hizo también encontrar un puente entre lo que a mí me permitía el arte como experiencia de vida, como motor vital, como una especie, en ese momento yo lo entendía como una práctica de autoconocimiento que me permitía también darme un lugar en el mundo a través de la elaboración de mi discurso y de un pensamiento crítico y de aportar al mundo a través de mi trabajo y a través del compartir el trabajo con los otros. Entonces, cuando a eso se le añade la experiencia educativa, para mí es pues formante, como un ser formándose en ese momento fue una conexión que fue muy importante para mi carrera, porque de ahí que yo me especialicé después en psicoterapia con arte, en arte terapia y en proyectos sociales. Ok.
Entonces, pues sí, comencé desde estudiante, de hecho, cuando a trabajar en el área también de gestión cultural, con la organización la primera emisión de Horas Perdidas, que en ese momento era solo un encuentro en el 2008, creo que fue la primera emisión, 2008-2009, que después se convirtió en bienal y que actualmente dirige la maestra Celeste. Entonces, toda esa experiencia de gestión y de la práctica de la creación se combinó para mí con la práctica educativa y la práctica del arte como una herramienta terapéutica, pero también como una herramienta para construir cohesión comunitaria. Ok, sí. Entonces, Perdón, dime. mm, bueno, entonces, cuando egreso, los primeros dos trabajos que yo tengo, además de mi práctica, son en una organización civil que se llama Save the Children, que tiene, en ese momento, el programa nacional era un programa de erradicación laboral infantil, que desarrollaban maravillosamente en cada región con un equipo interdisciplinario que estaba conformado por alguien de psicología, alguien de trabajo social, alguien de pedagogía y algún artista Y de cualquier área. eras tú. En el área de Nuevo León, colaboré yo en el área, pues sí, en el área de las artes, y pues ahí pude compartir en este equipo la creación de diversos programas, tanto la elaboración de diagnósticos comunitarios como la creación de programas educativos en enfoque de derechos de la infancia. Okay. Y al mismo tiempo era muy inquieta, entonces trabajaba ahí, estaba generando mi obra, que en ese momento era exclusivamente performance, estaba en la gestión del festival y trabajé también en ese mismo periodo, recién egresada, un poco después, cuando ya me especialicé en arte terapia, pero fueron varios años de mucha actividad en el departamento de psiquiatría del Hospital Universitario, como arteterapeuta también con los pacientes tanto internados en ambas salas, en el área de comunidad terapéutica, que es el área en donde los clientes están internados pero pueden convivir en la sala, y hay otra área en donde los pacientes solo salían de su cuarto para estar en mi clase. Ok. Entonces, realmente, diste una introducción de mucho de lo que vamos a platicar ahorita. Mencionaste mucho cómo tu trabajo, pues tu trabajo como artista siempre ha estado muy relacionado con temas sociales, ¿no? Ahí te perdí. Ya te veo. Sobre este tema también de la colaboración y la interdisciplinaridad a lo largo de tu carrera, vaya, pues bueno, ha sido muy reconocida en el medio por tus performances con esencias feministas. Me encantan, yo soy fan de tu trabajo. gracias. Realmente mi pregunta va, ¿incluyes a otras mujeres artistas? También has incluido público general que, pues bueno, se ha convertido fundamental en varios conceptos de tu obra como tal, por ejemplo, en los roles de género, por mencionar algunos proyectos que Autorretrato en Calor 2019, los tengo aquí anotados porque luego se me olvidan, Adiós Mujer, Adiós para Siempre, Adiós del 2015 y Desapareciendo de 2014, bueno, entre muchas otras, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para ti colaborar con otras personas también en un tema de colaborar con otros cuerpos como tal y a la hora de hacer el concepto y el trabajo y la producción del performance? Habitar el mismo espacio, invitar a que participen en una misma reflexión, vaya, e incitar también un diálogo sobre tu línea de investigación y sobre estos conceptos pues que marcan una sociedad y una comunidad y problemáticas, ¿no?
Ahí yo creo que el camino, bueno, en esa parte quiero agradecerte bastante por tu generosidad al construir esta entrevista y reconocer también tu trabajo, porque sí, creo que gracias a tu investigación puedes hacer este tipo de preguntas que a mí también me ayudan a repensar mi trabajo y a reorganizar la forma, pues a revisar, ¿no? La forma en la que se ha ido construyendo. Entonces quiero agradecerte por eso porque es muy, muy enriquecedor y solo pudo haber sucedido gracias a tu generosidad No, no, al programar esta entrevista. no, hombre, yo soy fan y la verdad es que cuando estábamos platicando todos los del equipo de Artista Manifesto, yo dije, yo la quiero entrevistar porque quiero saber más sobre tu trabajo. La verdad me súper apunté. Nadie me pidió puntualmente y quería platicar contigo porque me gusta mucho, o sea, aparte de los temas que abordas, vaya, la manera en la que lo haces, porque es una manera en la que confrontas una problemática, abres un diálogo como tal y no nada más eres tú artista, yo desde mi trinchera como artista vaya trabajando y trato de exponer y hacer un punto y levantar preguntas o también mostrar mi postura sobre estos temas, pero que también el colaborar con más personas, ¿no? Sí, yo me sentía, te voy a ser sincera, bueno, el trabajo performático es un trabajo pues muy crítico, es un trabajo que requiere para mí, ¿no? Por la manera en la que yo lo vivo, quiero aclarar, la manera en la que yo lo vivo es primero enfrentarme a mí misma, enfrentarme a mi cuerpo, no en una manera de lucha o de pugna conmigo misma, pero sí de, pues de reconocimiento, o sea, de reconocimiento y de las limitaciones que tienes en el cuerpo y de quién eres y de cómo eres y trabajar con eso, ya trabajar con lo íntimo, con lo interno y lo externo de tu cuerpo, ya desde ahí ya hay un camino feminista. Sin embargo, la primera vez que yo colaboré con otros artistas para hacer performance, que fue una, sí, esa creo que sí fue una lucha para mí, porque yo tenía esta idea de que el performance es un lugar que sí se comparte con los otros y con lo otro, pero en ese momento yo tenía la idea de que era algo que si era compartido, no sé, que había algo que se perdía. Ese tipo de prejuicios que una tiene también con la obra, o sea, aunque una sea artista y aunque una esté en el medio, llegas a tener ese tipo de prejuicios también sobre, no, es que esto es menos performance que esto. Exacto. No, seguramente lo has escuchado muchas veces. No, es que si usó iluminación de tal, es menos performance que si usó la luz natural. Y cosas así. Entonces, son estereotipos, o sea, son como eh, estas, no sé, ideas que una se va haciendo entre la práctica, la teoría y en la relación con su propia obra. Entonces, yo tuve que romper con eso. Y el contexto en el que elaboré esta pugna fue em, la Bienal Internacional de Performance de Venecia en el 2014. Este proyecto, organizado, curado por Verena y Andrea Pagnes, fue un proyecto de bienal de 3 años, de tres bienales, en donde ellos elaboraron un proyecto para reunir lo que ellos consideraron lo más influyente del arte de performance desde sus inicios hasta la actualidad. Okay. Lo dividieron en 3 emisiones, cada emisión con artistas desde los inicios del performance y con artistas muy, muy recientes. Sí. Entonces, cada emisión se realizó con documentación de performance, piezas de performance en vivo y piezas duracionales. Okay. Entonces, la emisión donde yo estuve era un palacio de 3 pisos en Venecia. Todo en la parte de abajo del palacio estaban las acciones duracionales que duraban los 7 días de la Bienal. El piso siguiente eran las acciones no duracionales de 1 hora, 2 horas, 3 horas quizás o menos,
y la parte de arriba del palacio era solo documentación de performance históricas. Okay. Fluxus, Marina Abramovich, otros artistas muy representativos. En la Bienal donde yo participé fue el tema de cuerpo ritual. Entonces, la invitación que yo tenía era para una pieza duracional de 7 días para un trabajo que estaba relacionado con el proyecto de Intramelisa, que es una exploración con mi propio cuerpo, particularmente en el interés entre lo interior y lo exterior y los puentes entre el interior y el exterior de la identidad. Okay. Cercano, esa era la invitación, cercana a la Bienal me parece que era en diciembre, en septiembre fue el caso de Ayotzinapa. ¡Ay! Claro. Entonces, Fechas. yo no me podía permitir participar en este evento tan importante a nivel internacional sin hablar de la situación de los desaparecidos en México, que estaba en ese momento, la cifra que se manejó después del acontecimiento de Ayotzinapa eran 30,000 personas desaparecidas. Esa fue la primera cifra. Después se redujo un poco, después aumentó cuando ya se empezaron a hacer las investigaciones con un poco más de delicadeza. Claro. Y entonces yo les propuse a la Bienal hacer una performance en la que se desgranaran, contaran, lavaran, secaran y se molieran 30,000 granos de maíz. Se tenía que hacer uno por uno. La performance estaba ahí, se requerían 5 ejecutantes, 5 estaciones con 5 ejecutantes, cada uno tocando los granos uno por uno. Se tenían que tocar uno por uno los 30,000 granos por los 5 integrantes, ejecutantes de la performance. Entonces funcionaba como una especie de dispositivo, 4 estaciones alrededor de la sala y una estación en el centro, que era la estación que molía. Okay. Entonces fue una performance con mucho sonido porque en la primera estación era el desgranar uno por uno, entonces escuchaba el sonido del grano en el bowl de vidrio al caer. El ting, ting, ting. Entonces la performance iniciaba ahí. De ahí, cuando se llenó ese bowl, se activó la segunda estación, que era el conteo. Cuando se terminó ahí, pero la otra estación ya estaba activada. Seguía contando. Entonces, de ahí se activó la otra estación, que era el lavado. Entonces, ya tenía 3 estaciones activadas. Después se activó el secado y finalmente la molienda. Entonces, una vez activada la molienda, aunque ya no tuviera granos, si se acababan los granos, la molienda seguía. Okay. Para como una reflexión del dispositivo de la desaparición, que está estructurado a partir de la participación de muchos tipos de autoridades y no autoridades. El punto de tocarlos uno por uno era también para dar esta dimensión de la singularidad de cada desaparición. Entonces sí son los 30,000 granos, sí son, pero también hay una individualidad en cada grano, por eso en cada estación tenían que ser tocados uno por uno. Claro, muchas veces en este caso vemos cifras y vemos números y se nos olvida cada uno de ellos y es como ponerle nombre y apellido, edad y saber un poquito más sobre cada uno de los desaparecidos o víctimas de violencia. Cambia mucho la perspectiva que tenemos a que ver solamente cifras, ¿no? Este es el título de la performance era Desapareciendo, ¿verdad? Desapareciendo. Sí, era esta que estaba acá pensando en esta. De hecho, pues bueno, les compartimos más información. Le voy a decir a Eliud que suba información a Instagram y a nuestro blog. Y como también pues en el podcast voy a dar a conocer más sobre esta pieza. Platícame ahora con todos estos
cambios, yo creo que es una pregunta muy compleja la que te voy a hacer y creo que es muy a grandes rasgos, vaya, pero todo tu trabajo es de visibilizar estas problemáticas sociales que hay aquí en México, ¿no? Y ¿has notado algún cambio? ¿Cómo se ha percibido? ¿Ha evolucionado? ¿Hay algunas mejoras? Por ejemplo, había pensado esta pregunta específicamente para las mujeres en el arte, ya que trabajas con muchos temas feministas, pero en general, ahorita ya que estamos platicando también de esta pieza, ¿has visto alguna evolución, más visibilidad? ¿Cómo fue percibida esta pieza? Platícame un poquito más de esto. Sí, voy a tratar de acercarme a la respuesta, aunque no creo que alcance porque es muy compleja. Por ejemplo, en esta pieza, yo creo que desde el momento en el que estuvo planteada, ya fue un cambio muy radical para la Bienal, porque bueno, ¿te imaginas que estos 5 ejecutantes estuvieron haciendo esta acción durante 12 horas al día por los 7 días de la semana? Bien, entonces, de hecho, algo que también quería comentar es que cada ejecutante rotaba, al día siguiente cambiaba de posición. Entonces, si yo había desgranado, al día siguiente contaba, al día No siguiente. sabía, ok, se iba para que cada uno viviera la experiencia diferente, ¿no? No esté repitiendo. Y también para elaborar sobre esta multiplicidad de responsabilidades de los elementos. Entonces, una de las cosas que pasó, por ejemplo, es que yo no pensé, tanto los curadores como yo desde acá en México todavía pensábamos, bueno, necesitamos 5 voluntarios, ¿cómo los vamos a conseguir? 5 personas que quieran estar los 7 días de la semana, creo que eran 10 horas del día haciendo la perfa. Bueno, necesitábamos 5, se inscribieron 167 voluntarios. ¡Wow, Melissa! ¡Muchísimos! Incluyendo la artista Regina José Galindo, que pidió estar en la performance también. Entonces, eso para empezar, yo creo que ahí ya hay un impacto porque hay una otra forma de divulgación de la situación particular de la desaparición. Y después, había una de las ejecutantes, yo me quedaba con ellos todo el tiempo, entrené con ellos, practiqué con ellos, todo el día durante la pieza estaba con ellos, al final nos reuníamos antes y después de la performance. Y hubo un día que la chica que comenzó moliendo, el día que le tocó contar, cuando llegamos al lugar donde nos reuníamos, no llegaba y no llegaba y no llegaba, nos preocupamos mucho por ella. Cuando finalmente la encontramos, resultó que había estado vomitando en uno de los cuartos. ¿Cómo? Entonces ella fue hasta que conté, hasta que me tocó la ejecución de contar, que me percaté de la dimensión del problema. O sea, hasta estar tocando los granos, 1, 2, 3, 4, 5, y saber que cada 1, 2, 3, 4, 5 era una vida desaparecida. Exactamente. Ya representa una persona, una singularidad. Ajá, Claro. una singularidad, un cuerpo, el cuerpo del maíz como el cuerpo de la desaparición. Entonces, hay otras piezas. Esta es una pieza de una naturaleza más en ese sentido de divulgación que de transformación. Pero hay otros artistas que trabajan con las familias, que están pues ya más directamente en la agenda política para transformar, ¿no? Entonces yo creo que el arte sí, no esta pieza en particular, esta pieza tiene más un objetivo de divulgación de la situación y de problematización crítica de la situación. Sí, yo creo que sí ayuda a generar esa noción del acontecimiento, pero hay otro tipo de proyectos como donde sí está tratando de avanzar la agenda política.
como si es el caso de mis proyectos feministas, que son más estrictamente feministas, como la primera pieza como abierta y directamente feminista que yo hice fue la playera de Necesito Abortar, que fue, creo que en el... Ay, ya no me... Voy a pedir una disculpa por las fechas, pero por favor pregunten y yo contesto, estaré pendiente del canal de YouTube y Como quiera contesto lo ponemos. porque Sí, claro. ya las fechas ahorita se me complicaron, pero debe haber sido, no, ¿para qué voy a inventar las fechas? El punto es que pues ya me empiezo a incorporar en la militancia de calle en Monterrey, en ese momento con la colectiva que estaba generando la militancia de calle era Feministas Nuevo León Claro, sí. y Mujeres Devotas, entre otros colectivos. Estos eran con los que yo colaboraba. Y ahí conocí a las compañeras de la red de Necesito Abortar. Okay. Entonces, esta red, que no era la única en ese momento, me parece que estaban las Fridas también, ya como red de interrupción del embarazo. Entonces, las conozco en las juntas de militancia, conozco su trabajo, que es básicamente dar acompañamiento emocional, médico y legal a mujeres que necesitan interrumpir su embarazo a nivel hasta local e internacional. Me capacito con ellas y les propongo el proyecto de la playera. Porque lo que yo pienso en ese momento es que se tiene que poner en la calle, que se tiene que poner que lo íntimo, que las situaciones íntimas sí. se tienen que poner en lo visible y se tienen que poner en lo cotidiano y se tienen que poner en la calle y se tienen que poner en el cuerpo público. Y la playera para mí era una forma de poner en el cuerpo público una situación que es tanto íntima como de política, como de derechos humanos, Claro. y también con toda la represión que implica la penalización del aborto. Claro. Entonces, hacemos la colaboración de la playera. Yo utilizo el nombre de la red en doble función para darle divulgación a la red y para trabajar el tema de la interrupción del embarazo. Y pues nada, fue una experiencia preciosa con las playeras porque fue una edición de 100 playeras de Necesito Abortar que compraron mujeres, hombres, niñas, adultas mayores, jóvenes, y que, bueno, todas enviaban también sus experiencias al correo o sus fotos de cómo había unas fotos increíbles. Una enfermera que se la puso para ir a su escuela, ¿no? ¡Wow! Entonces tomó la foto en la clase. También una chica de psicología que se la llevó a la escuela. Entonces, eso, lo que yo quería hacer era justamente eso, promover, o sea, sí la playera como un dispositivo. Exactamente. Entonces, la playera como una pieza en sí misma, pero también las series de piezas que se generan ya, de las que yo no tengo control alrededor de la playera. Claro. Que todas y cada una de las personas que compraron la playera pudieron hacer su propia acción y siguen haciendo su propia acción. Me emociona mucho que a veces en las marchas veo chavas con la playera puesta, ¿no? De que... Me tocó ver ahora en marzo, claro, en la marcha. Y sabes que me llama mucho la atención cómo trabajo, como lo mencionaba al principio, que abordas estos temas sociales y problemáticas sociales, pero el darle visibilidad, darle una opinión y el incluir a los demás a que lo hagan suyo, también parte de eso, que lo hagan suyo. Lo que me platicabas ahorita con la pieza esta de la Bienal de Venecia y ahora en este caso, pues mucho de mi pregunta era si has visto un avance. Yo creo 100% que el visibilizar estos temas, estas problemáticas, que más personas alcen la voz y que se unan por lo que ellas creen y lo que ellas
tanto tiempo han luchado a lo mejor en silencio, y tener esta visibilidad, al igual que en este caso también de violencia. Y me doy cuenta, como te decía al principio, que tienes una relación muy estrecha con, con, con el texto, con este background literario que tienes. Me ha tocado también ver otros de tus performances donde también incorporas mucho la lectura, vaya. Para aterrizar un poco ahora con este tema de artista manifiesto y que estuviste colaborando, vaya, eh, bueno, se titula la obra Ejercicios para soportar. Déjame pongo, acá está, Ejercicios para soportar, que es un video performance que realizaste en colaboración con Eric Vázquez, vaya. Bueno, haciendo referencia a esto de la creación literaria y del arte, platícame, ¿cómo formulaste esta pieza? Pues conozco que viene desde la raíz de la palabra soportar como tal. Platícanos a todos, cómo fue su concepción, de qué trata la pieza, y pues bueno, ahorita les voy a poner aquí un estilo. Vaya. Sí. Bueno, para comenzar quisiera hablar un poco sobre mi relación de la literatura y finalmente lo voy a aterrizar acá, de mi relación con la literatura. Creo que el primer proyecto en donde incorporé palabra fue, y para seguir también con la práctica en colaboración con otras mujeres, el primer proyecto en donde incorporé palabra fue en Adiós Mujer. Entonces, yo quería hacer una reflexión sobre lo que significaba tener un cuerpo que es interpretado socialmente como un cuerpo de mujer. No exclusivamente ser mujer, sino tener un cuerpo que es interpretado así. Entonces me pareció que era mucho más pertinente hacer esa reflexión en colaboración y que justamente las diferentes perspectivas de lo que eso nos ha implicado a todas, porque tener un cuerpo interpretado como un cuerpo de mujer no es lo mismo para mí, que para ti, que para mi hermana, que para nadie. Todas esas experiencias son experiencias únicas que conforman un algo, ¿no? Entonces, yo estaba interesada en esa pluralidad. Se me ocurrió que a través de la escritura podía reflexionar sobre mi propia relación y a través de invitar a otras mujeres a escribir, podíamos generar un cuerpo de reflexiones que en conjunto enriqueciera más la experiencia de ser mujer o de tener un cuerpo de mujer en una reflexión mucho más ampliada. Eso fue el proyecto Adiós Mujer, en donde invitaba a quien quisiera participar a escribir y a colaborar en una performance, o solo a escribir o solo a colaborar en la performance. Ahorita es un proyecto de 5 ejercicios, llevo realizados apenas 2, el ejercicio tristeza y el ejercicio tránsito. Okay. Entonces, lo que hice ahí fue a invitar a través de cartas. En mis redes pueden ver fragmentos de las cartas, de la relación de otras mujeres con la o las tristezas, de si se les enseñó o no a estar tristes, si se les enseñó o no a relacionarse con la tristeza y cómo fue. Ser empáticos y lidiar con la tristeza también, ¿no? Fíjate que las cartas son muy potentes. Para mí, en mi relación con la tristeza y con el hecho, o sea, se vincula muchísimo a mi formación familiar con la experiencia femenina. O sea, a mí me formaron para ser una mujer triste. Entonces, esa fue la primera reflexión a la que yo quise invitar. O sea, yo me preguntaba si a otras mujeres se las había formado por ser mujeres en la tristeza. Y bueno, obviamente van a responder, hay de todo, por supuesto, en las cartas. Hay para quienes la tristeza es algo muy lejano, hay para quienes no. Entonces, uno de los objetivos de la pieza es también, pues, evidenciar cómo la experiencia de las mujeres es muy diversa. Exacto. Es muy, muy diversa, aunque hay cosas, por supuesto, en las que nos encontramos, como por ejemplo estos ejercicios de colaboración. El siguiente ejercicio fue tránsito, en donde participaron un poco más de 100 mujeres
que se enmarca en el Festival de Querétaro. La pieza Tránsito fue escribir cartas sobre nuestra relación con la vida de otras mujeres en la historia, con la vida de las mujeres en el ámbito familiar. Y la performance fue en un ex convento de la Universidad de Querétaro, se realizó de noche, en donde 100 mujeres, con todas las luces apagadas del ex convento en el patio, 100 mujeres encendimos una vela, caminamos por el patio, si alguna vela se apagaba, la propuesta era, si tu vela se apaga, en la acción buscas encenderla con alguien más. Exacto. Pero lo que se veía en realidad ya eran todas las luces moviéndose, una se apagaba y 5 se acercaban. Ay, wow. A prender. Y entonces se separaba, otra se apagaba. Entre nosotros. Otra se apagaba y 5 se acercaban, se retiraban. Y la documentación para este proyecto también es una parte muy interesante, muy importante para mí, cómo se hace la documentación. Fue con las manos de las mujeres participantes con la vela, antes de la performance con la vela nueva, las manos de las mujeres con la vela ya desgastada. Okay. Entonces esta es como la documentación. Después yo sigo escribiendo, ahorita ese proyecto es una muy buena idea para comenzar, para continuarlo. Cuando sucede la situación de la pandemia, la crisis, a mí me afectó mucho emocionalmente. Por mi experiencia de vida, no había podido ni escribir ni hacer arte al respecto de la situación de la crisis sanitaria, ni de la crisis económica, ni de las crisis íntimas alrededor de la pandemia y la cuarentena. Entonces, la invitación de Artista Manifiesto fue muy importante para mí porque me permitió activar mi proceso creativo. Si no hubiera sido por esta invitación, es muy probable que yo ahorita no estuviera haciendo arte todavía. ¡Wow! Entonces fue algo que comenté a Eliud cuando recibí la invitación y que es muy importante para mí subrayar en esta entrevista para agradecer a todos los colaboradores de Artista Manifiesto, porque tal vez esa parte no se alcanza a ver, que no solo es el apoyo que se le pueda brindar a un artista para que genere un proyecto, sino el estímulo de estar como plataforma ante la crisis, resistiendo a través de la apuesta por los procesos creativos. Y lo que eso significó para mí fue poder volver a hacer arte en mi situación de crisis personal. Entonces, algo con lo que actualmente yo estoy trabajando mucho con arte y ciencia, particularmente con ciencias de la naturaleza, principalmente con geología y biología, que conecto con una reflexión filosófica a través del trabajo etimológico. ¿Por qué a través del trabajo etimológico? Porque tanto las ciencias de la naturaleza como la filosofía utilizan el lenguaje antiguo para describir tanto las observaciones científicas como las reflexiones filosóficas. Entonces, a través de la etimología es por donde yo estoy uniendo esos caminos, o tratando de unir, más bien tratando de unir para construir diálogos entre arte y ciencia. Y así, en uno de estos ejercicios, porque sí estaba reflexionando cosas, pero no estaba llegando a ningún lado antes de la invitación de Artista Manifiesto. No estabas produciendo como tal. No estaba produciendo. Estaba parte de investigación nada más, ¿no? Pensando, sí, pero no estaba produciendo. Entonces, una de las palabras que llamó mucho mi atención durante estos ejercicios fue la raíz protoindoeuropea per, que significa, no hay una traducción, pero es lo que tienes enfrente.
es lo que tienes enfrente. Entonces, esta raíz indoeuropea es compartida por dos palabras primero, que es experior y pericli, que son latinas. Es experior y pericli, que significan experiencia y riesgo. Entonces, aquí tienes que la raíz, o sea, que experiencia y riesgo comparten una misma raíz que tiene que ver con enfrentar o con estar frente a algo. Entonces, esto lo que quiere decir es que, según nuestra lengua, no hay experiencia sin un peligro o sin un riesgo. No hay riesgo que no te dé una experiencia, y es ese diálogo. Entonces, yo pensando en eso, llego después a la palabra que en español, que en castellano es soportar, que en latín es soporto, y que en el per tiene también la raíz per de lo que está enfrente. Entonces, en esta pieza lo que yo hice fue conectar las palabras soportar, peligro y experiencia para tratar de, o sea, para enfrentar, para proponerlas como un ejercicio ético, como un ejercicio de comportamiento ante la crisis global y ante las crisis personales y domésticas, que es soportarnos ante el riesgo con la esperanza de una experiencia, de un aprendizaje. Y da la casualidad que en esta casa, que es la casa que fue la residencia del lugar común, que es pertinente porque no es cualquier lugar, es un lugar que ya ha sostenido procesos creativos antes y que tiene esa historia. En esta casa hay 3 rocas que son las rocas que sostienen las puertas exteriores para que no se cierren. Claro. Entonces, yo tomo esas rocas y le digo a mi roomie, que es Eric, también Alberto Díaz vive aquí, pero Alberto no estaba en ese momento, estaba con su familia. Sí. Entonces, bueno, le pido a Eric que me ayude a realizar la pieza porque otra vez pienso que para mí la manera de enfrentarnos a esto es con los otros. Es en colaboración, claro. Con los otros. Entonces, pues Eric acepta colaborar y el ejercicio es esta video performance muy informal, muy íntima de nosotros como compañeros de casa y como amigos también, tratando de sostener entre los dos, y también con Malta, que es nuestra otra compañera de casa, haciendo ejercicios de soporto, experior, pericle. Soportar, experimentar, arriesgar. Claro. Con estas rocas, que son las rocas que sostienen ya, que tienen el ejercicio de sostener las puertas de nuestra casa. Y bueno, me doy cuenta que en el video dialogas en algunas ocasiones con Eric. ¿Qué tanto se basa tú al momento de crear ya la performance en el momento? ¿Qué tanto acuerdan en hacer una coreografía? ¿Es un tema mucho más intuitivo y te paso las piedras, esténlas tú, mantén esta posición, ahora yo te apoyo, ahora yo te las pongo a ti? Y veo que están dialogando entre ustedes, pero no alcanzo a escuchar qué es lo que en el video, pero ¿estaban repitiendo estas palabras o se estaban poniendo ustedes de acuerdo? ¿Cómo entra esto, lo orgánico, y qué tanto está tan planeado y coreografiado dentro de performance? Vaya.
Bueno, fíjate que para mí eso tiene que ver mucho, ese tipo de lecciones, tiene que ver mucho con la naturaleza de las piezas. Por ejemplo, en el caso de Desapareciendo era una ejecución que se tenía que hacer de una manera. Entonces, no le llamaría yo que era una coreografía, pero sí era una ejecución muy estricta, ¿no? Con reglas. Obviamente en cada cuerpo eh, abrazaba la acción de una cierta manera, pero Claro. sí era como en silencio, la comunicación es con la mirada, con los otros, entonces comunicación por mirada y con ciertas reglas del ejercicio de cada, em, de cada mesa de trabajo. En la performance colaborativa, por ejemplo, del autorretrato en tierra, que fue el reunir tierras de las casas de las madres de mujeres artistas locales y después hacer esta colaboración con esas tierras, en el que aprovecho para agradecer a todas las mujeres que llevaron la tierra de sus casas maternas. Esa pieza era como una mitad y mitad, como que es una cosa muy que no es tan, ¿cómo diría? No sé, ay, se me fue la palabra, pero como que se podía romper de cierta manera, em, no sé, ay, me disculpo porque de pronto se me van las No te palabras. preocupes, no te preocupes. Que sí podía haber como un diálogo entre nosotras, ¿no? Pero también se mantenía como un tipo de ritual Ok. en la pieza todavía. Y en esta otra, a mí me pareció que no, la naturaleza de la pieza era una naturaleza totalmente familiar, Ok. en donde ni siquiera ensayamos, ni siquiera le dije a Eric lo que íbamos a hacer. Wow, ok. Nos levantamos en la mañana, la cámara ya estaba puesta y lo que tú escuchas es yo diciéndole, mira, ayúdame a sostener esta piedra, no la vayas a soltar. Bueno, ahora vamos a sostener esta otra. Y entonces él diciéndome, ¿qué te parece si ahora la sostenemos así? Y Está bueno, proponiendo, vaya, sí. entonces durante la misma grabación fuimos proponiéndonos el uno al otro cómo soportar las piezas entre los dos. Ok, qué bien. Porque también, y yo consideré que esta pieza debía ser así en este ambiente familiar, de soportarnos el uno al otro y de hablarnos para poder soportar entre los dos y de hablarnos con la verdad, ¿no? O sea, con lo que de verdad nos está pasando en ese momento. Y que se sientan apoyados entre ustedes dos, vaya, y escucho, el te escucho y tú también escúchame a mí, y porque estamos en los dos haciendo la misma acción, vaya, con este tema. Hay algo que leí en uno de tus proyectos, vaya, lo vi en tu página y me encantó, no sé si tú lo escribiste o lo escribió alguien más, de uno de tus proyectos en 2012 que dice tal cual. Propones un acercamiento al arte de acción como una experiencia íntima ligada a la profunda necesidad de compartirse y vivir junto al otro. Creo que este es un ejemplo, bueno, exacto, hace 8 años que fue esto de este proyecto. ¿Me puedes platicar un poquito más sobre esta importancia para ti de el arte como acción? No nada más en un tema de la performance como tal, y quiero puntualizar ahorita que estamos platicando de esta pieza de Artista Manifiesto, por lo mismo de que trabajaste con Eric, vaya, y que Eric también está súper familiarizado en el tema de arte y que es crítico de arte como tal, pero ¿qué tanto lleva esta dinámica de el arte como acción y en la contemporaneidad de la que estamos y ahorita en un momento tan difícil que es la pandemia y que pues es un momento pues difícil más difícil para algunos que para otros, pero bueno, ya, platica tú. Creo que es una reflexión que desafortunadamente para los fines de esta entrevista yo no he alcanzado a llegar ahí todavía.
me gustaría, si me permites, elaborar un poco en este momento a partir de tu pregunta, pero honestamente es que no me ha alcanzado la estabilidad emocional para pensarlo, si te soy honesta. No te preocupes. Pero, Déjame te digo algo. Bueno, hablando de podcast, vamos a tener más temporadas. Ya lo aprobó la UDEM. Entonces, podemos hacer una segunda parte, si tú lo quieres. Estaría buenísimo con otras compañeras performers. Yo creo que a todas nos va a venir muy bien pensar en esta situación. Oye, y ¿sabes? Quiero platicar, yo sé que el tiempo ya ya no lo estamos súper consumiendo, pero no quiero dejar pasar el platicar sobre la arteterapia. Específicamente, bueno, ahorita la salud mental es algo que tenemos que cuidar durante este periodo respecto al tema del confinamiento. ¿Cómo has visto que se ha afectado tu programa como terapeuta? ¿Ha ido a la alza? ¿Ha cambiado mucho los programas? ¿Ahorita estás en hold? ¿Cómo va toda esta parte como especialista de arteterapia? Ok. Pues bueno, mira. Justo antes de la pandemia, yo ya no estaba básicamente trabajando como arteterapeuta. Lo último que estaba haciendo es que estaba colaborando en una casa de retiro con adultos mayores y en un estudio terapéutico en San Nicolás que se llama Ayala en Bienestar. Pero del año pasado que obtuve la beca del Centro de Escritores, me despegué un poco para dedicarme a la elaboración del proyecto del centro. Y cuando llega la pandemia, para mí es pues como especialista de salud mental, o sea, como mi especialidad por esa parte, decido reiniciar con la práctica justamente porque me parece que es un momento en donde todos necesitamos, o quien lo decida y lo necesite, pueda acceder a un proceso de salud emocional. Entonces, reactivo mis redes como arteterapeuta y facilito en la divulgación del servicio, facilito que los pagos o que sea totalmente gratuito, si no o sea, si alguien no lo puede pagar, o que el costo se acuerde con cada persona para que se pueda tener acceso a un proceso de acompañamiento emocional. Tomé esa decisión pues como un ejercicio ético de mi propia práctica. Y sí, ahorita creo que no, yo nunca había tenido tantos clientes en toda mi carrera. Wow. O sea, sí hay una necesidad mucho más alta, pero no sé si la necesidad es más alta, pero creo que la conciencia es más notoria, ¿no? De que las personas puedan como estar más tiempo consigo mismas y entonces se dan más cuenta, o quizás hay más diálogos introspectivos, hay más diálogos con el interior. Y pues bueno, afortunadamente sí hay bastante, bueno, lo digo afortunado porque pues es bueno para cualquier persona animarse a tener un proceso psicoterapéutico. Claro. Entonces, lo que yo decidí hacer actualmente es enfocarme exclusivamente a la práctica a través de la escritura. Entonces, el proceso, bueno, la recomendación es que quien decide iniciar un proceso terapéutico a través de la escritura pueda comprometerse a un tiempo de al menos 3 meses con una frecuencia semanal. Las primeras 3 sesiones son sesiones de autoconocimiento y de una especie de mapeo a través de la escritura de qué es lo que está en la vida emocional y en la vida social e intelectual de cada persona que decide comenzar en este proceso.
Y el tipo de ejercicios son totalmente construidos para esa persona. No hay ejercicios genéricos, sino que a partir de la primera sesión, el único ejercicio genérico es la primera sesión, que Ok. es una sesión para que yo pueda conocer qué es cuál es el universo, cuál es la relación con la escritura de la persona. ¿Y qué es lo que Y puedes asignar y por qué canales irte y poder guiar? cuál va a ser, le llamamos la ruta de escritura. Ok, muy bien. Y en esta ruta es muy importante señalar que no se necesita tener una relación estrecha con la escritura. De hecho, se puede trabajar incluso con personas que no saben escribir de manera gráfica, porque la escritura se hace de muchas formas, con el cuerpo, con la voz, se hace también de manera empírica, ¿no? Con una grafía de este dibujo significa esto, ¿no? Y así se puede trabajar con adultos mayores o con personas de diferentes capacidades o con niños muy chiquitos también, niños y niñas muy pequeños. Entonces, no sé, por ejemplo, una de las primeras preguntas en la entrevista es ¿cuál es tu relación con la escritura? Y ahí quisiera compartirles que es una de las cosas que más me llena poder facilitar procesos de escritura emocional para que también a mí me fortalecen, ¿no? Una de las cosas que más me ha llamado la atención es un cliente que llama y que dice, yo quiero tener un proceso de terapia, quiero llevarlo a través de la escritura, porque mi relación con la escritura es muy mala. Ay, wow. Y entonces, como yo ni le entiendo a mi propia letra, creo que sí hago como un 2 por 1, ¿no? Entonces es como, Aprovechar excelente. también mi caligrafía. Entonces, bueno, no sé, se entiende la escritura más como una herramienta que como un producto final. Claro. Entonces, en ese sentido, toda la parte como técnica, al menos en un primer momento, se va a un lugar secundario para priorizar la exploración emocional sobre el ejercicio técnico de la escritura. Bueno, platícame para las personas que no nos están viendo en la pantalla y que nada más nos estén escuchando, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Dónde pueden saber, primero que nada, más sobre tu trabajo, informarse sobre Ujú. tu trabajo y si es que tienen alguna pregunta, comentario o seguir la plática, pues bueno, lo súper invito a hacerlo, pero también para una sesión de arteterapia y buscar este tipo de apoyo emocional y psicológico contigo. Sí, mi página la pueden encontrar con mi nombre, melisagarciaguirra.com. Ahí encuentran mi trabajo, ahí me pueden escribir también, ahí están otras redes como Facebook e Instagram. Y en melisagarciaguirre.com/arteterapia Ok. está toda la información del trabajo arteterapéutico. Hay un blog también con ejercicios que pueden hacer sin necesidad de tomar las sesiones. Ay, mira, no Eh, sabía qué padre esto, para darle difusión también. Sí, y también pues aprovecho para comunicar que yo estoy abierta a cualquier posibilidad de intercambio con el objetivo de que pues si hay alguien que quiere tener su proceso terapéutico pues lo pueda desarrollar, ¿no? Que no se queden con las ganas, la verdad, y que le pierdan también este miedo y tabú de, primero que nada, pedir ayuda y un proceso guiado de reflexión y de crecimiento personal, ¿no? Y Sí. autoconocimiento también importante. Melissa, pues muchísimas gracias, la verdad, yo me puedo quedar platicando contigo horas, pero tenemos Yo que cortar. también. Tenemos que cortar, muchísimas gracias. Quiero seguir platicando contigo. Vamos a compartir más información sobre estas performances que nos platicaste hoy. Y pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sigue así de fuerte, de decidida, de curiosa, de tan inteligente de la manera en la que abordas los temas y de una manera, pues, pues que te hace sentir aquí adentro. La verdad, muchas gracias, y pues seguimos platicando. ¿Quieres decir algo más para ya cerrar? Pues me gustaría recalcar mi agradecimiento con el proyecto, mi agradecimiento para ti, para Eliud, para todos los colaboradores. Fue una caricia
una maravillosa caricia para mí, esta colaboración fue una maravillosa caricia para nuestro hogar, reactivarnos a través del trabajo performático y la escritura. Pues quienes nos están escuchando, ojalá puedan ver el video y si tienen comentarios, poderlos enviar para seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Melissa. Hasta luego. Hasta luego, gracias.